Gracias a Dios por este día. Amén. Y que pueden ustedes estar aquí, hermanos. Es una bendición poder vernos esta mañana para juntos exaltar el nombre de aquel que vive y reina. Amén. Y gracias al Señor, hermanos, por este tiempo que podemos también tener de la palabra de nuestro Dios. Yo le invito a que abra ahí la Biblia en Colosenses mientras los niños pasan a su clase. Pueden ir pasando a su clase con nuestra hermana Tiara. Ella va a estar compartiendo hoy, este día, con los niños. Amén. Aleluya. Colosenses capítulo 3, hermano. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Cuando lo tenga, le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a leer versículo 16 y versículo 17, hermanos. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Dice así la palabra: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos, hermanos. Padre, en este día, en el nombre de Jesús, te agradecemos tu presencia, Dios, con nosotros, tu presencia en este lugar, Señor. Gracias. A ti se da toda adoración, toda alabanza este día, pero también, mi Dios, queremos escuchar lo que tú quieres hablar al corazón, al alma de cada uno de nosotros, y que como iglesia, como cuerpo tuyo, mi Dios, podamos poner en práctica cada palabra, cada mensaje que tú nos das, Señor, a nuestras vidas. Bendice, Señor, al pueblo, bendice a tu iglesia, bendícenos hoy este día. Ayúdame a poder compartir tu palabra con gracia, con sabiduría, con pasión, las ideas de tu palabra, porque toda ella es preciosa y es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como dice tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, y gracias a Dios por la palabra de nuestro Dios, hermano, porque ella es viva, hermano, es viva, es eficaz, y la palabra de Dios obra en nuestros corazones. Y mire esta carta de Colosenses, una preciosa carta que, ¿quién la escribió, hermanos? Perdón. ¿Quién escribió esta carta? ¿Se acuerdan? Ay, los estudiantes de la escuela. ¿Quién escribió la carta de Colosenses? Esta es una preciosa carta, hermanos, que escribe el apóstol Pablo, hermano, cuando él estaba encarcelado. Es una de las cartas prisioneras, como se le conoce, que él escribió estando en la cárcel, y se lo escribe esta carta a los hermanos en Colosas. Por eso ese título de Colosenses, porque está dirigido a los hermanos de Colosas, y Pablo dirige toda nuestra atención, hermano, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, a la cabeza del cuerpo. El cuerpo es la iglesia, pero la cabeza es Cristo. Efesios, que es una carta que también él escribió, el apóstol Pablo, él enfatiza más, va a dirigir esta carta de Efesios al cuerpo de Cristo. Pero Colosenses
Él quiere que pongamos atención hacia la cabeza de la iglesia, que es Cristo, que es el centro del cual debe de girar toda nuestra vida, toda nuestra doctrina, nuestra enseñanza, todos nuestros pensamientos, todo, hermano, en Cristo. No me voy a meter a explicar mucho sobre Colosenses, pero es una carta preciosa que va dirigida para esta iglesia, para derribar argumentos, herejías que se estaban levantando en contra de Cristo, que no era Dios, y otros tantos pensamientos que se estaban metiendo en la iglesia, como la adoración a los ángeles, clase que veían ayer los estudiantes de la escuela ministerial. Lean Colosenses, muy interesante con respecto a este tema. Y algunos hermanos, personas que se dedican, ¿verdad?, a hacer comentarios sobre cada carta del apóstol, algunos han dividido esta carta en dos partes. La sección doctrinal, que expone a Cristo como la plenitud, como Cristo que es Dios, toda la doctrina de Cristo, pero la segunda parte, una sección práctica, que es ahí donde como Cristo vive en su cuerpo, en cada uno de nosotros, como el creyente tiene la plenitud de Cristo también en su vida, ahí vemos cómo debe de vivir el cristiano, el creyente. Y mire, el primer capítulo 1 y 2 es doctrinal, 3 y 4 vamos a ver la vida práctica del cristiano. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Aquel que dice que ha conocido a Cristo, que Cristo vive en su corazón, es la vida práctica. Capítulo 3 y 4, hermano, usted léalo en su casa, vamos a aprender mucho acerca de esto. Entonces, los creyentes, hermano, Cristo, Él es nuestro Señor, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que vive en ti y en mí. Y por eso nosotros, si somos cristianos, creyentes, tenemos que mostrar a ese Cristo a través de nuestras vidas. Amén. Entonces, si vamos al capítulo 3, usted va a ver ahí cómo nos habla de la vida antigua y la nueva, del viejo hombre y el nuevo hombre, cómo ahora tiene que vivir el cristiano y cómo se tiene que vestir el cristiano, no hablando de estas vestiduras físicas, sino del amor, del perdón, de vivir, hermano, de acuerdo a como dice la palabra de nuestro Dios. Pero nosotros hoy, este día, vamos a enfocarnos en el versículo 16 y 17 solamente, porque está extenso este capítulo, pero solamente el 16 y el 17, y yo creo que si ponemos en práctica estos dos versículos, hermano, vamos a poder vestirnos como verdaderos creyentes, mostrando a Cristo a través de cada uno de nosotros. Mire, el versículo 16, vamos a entrar a este mensaje. Dice el versículo, la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces, estamos hablando de que aquel que se dice que es cristiano, que es creyente, que ha recibido a Cristo en su corazón, que Cristo vive en él, hermano, tenemos que caminar. El nuevo hombre, el nuevo hijo de Dios tiene que caminar de acuerdo a lo que dice estos versículos. Y el versículo 16 dice que la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en cada uno de nosotros, hermano. Y aquí la palabra de Cristo, hermano, recordemos el enfoque de Colosenses es Cristo es Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como el mismo Pablo decía en el capítulo 2, versículo 8 y 9, hermano, fíjese cómo dice aquí. Capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Cristo es Dios y Cristo, aquí mismo en Colosenses nos dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y me llama mucho la atención cómo
En este versículo 16, hermano, dice la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está recalcándole a los colosenses, que se les quede en su corazón, en su mente, es que Cristo es Dios. Y es la única vez en toda la Biblia que se usa esta expresión, la palabra de Cristo. En otras escrituras tenemos la palabra de Dios, las sagradas escrituras, las escrituras, pero como aquí es resaltar a Cristo como Dios, a Cristo como nuestro Señor, por eso Pablo les dice a los de Colosenses, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, porque Cristo es Dios, amén. ¿Cuántos creen esto, hermano? Cristo es Dios. Aleluya. Entonces, por eso se usa esta frase, la palabra de Cristo, para referirse a la palabra de Dios, hermano, la palabra de nuestro Señor. Y esto agarra significado porque era el énfasis que Pablo quería darle. Pero esa palabra, hermanos, la palabra que usted y yo tenemos de nuestro Dios, ¿cuántos traen la palabra esta mañana? ¿Cuántos pueden levantar su Biblia, hermanos? Algunos la traen grande, ¿verdad? Pesa. La hermana Mari. O el celular. ¿Quién la trae en el celular? Ya no batallan, ¿verdad? Para buscar los libros de la Biblia. Pero mire, la palabra de Cristo, esta palabra, hermanos, como les decía al principio, es viva y es eficaz. Esta palabra, esta hermosa palabra, hermano, que debemos de enamorarnos de ella, debemos de ponerla en práctica, hermano, la palabra de Cristo. ¿Qué dice Pablo, hermano? Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es un nuevo hombre, ¿qué tiene que haber en nuestras vidas? La palabra de Cristo dice, more en abundancia. Y esta palabra que usa Pablo aquí, more, la palabra de Cristo, ya vimos que es la palabra de Dios, las sagradas escrituras, pero la palabra que usa aquí para morar, dice la palabra de Cristo, more. Esta palabra, hermano, en el griego es onoikeo, que significa habitar, habitar. Y da la idea, hermanos, de ser la habitación de algo. Es habitar, hacer la habitación de algo, que se quede allí a morar, que habite. ¿Qué es lo que tiene que habitar, que morar? La vida del creyente, la vida del cristiano, la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Tiene que morar en nuestros corazones, hermano. Y mire, la palabra de Cristo no debe de ser como cuando recibes una visita en tu casa. ¿Cuántos han recibido visitas en su casa esta semana? ¿Alguien ha recibido visitas? Fernanda, ¿quién más, hermanos? ¿Quién más recibió visitas en su casa? Hermana Dulce, con cafecito, panecito, para la dieta, ¿verdad? Mire, yo creo que todos hemos experimentado el tener visitas. Algunas visitas son muy agradables, las quisiéramos tener siempre, pero y hay otras visitas pues no tan agradables, ¿verdad? Pero hermano, por muy agradables que sean la visita, que traigan mucha alegría a tu casa, pero luego ¿qué hacen? Se van. Hace 2 semanas o 3, como 2 semanas, que gracias al Señor nos visitó, nos pudo venir a visitar mi mamá, mis hermanas. Tenían 5 años que no venían desde que nació Natalia y gracias a Dios que pudieron venir. Y son visitas que alegran nuestras vidas, que nos da gusto tenerlas porque pues tantos tiempos sin vernos, pero gracias a Dios que puedes tener esas visitas que traen gozo, alegría a tu vida, pero luego se marchan. Y en esos días que tienes la visita, a lo mejor es un caos, ¿verdad? Andas de aquí para allá haciendo, deshaciendo, pero se van y todo vuelve
otra vez a como tú eras, a tus rutinas, la hora que te levantas, lo que desayunas, todo vuelve a su vida normal, porque fue una visita, y aunque fue agradable, pero se fue. Bueno, esa no es la idea de la palabra de Dios, hermanos, que sea una visita. Porque pueden ser momentos en los cuales a lo mejor tú vienes aquí a la iglesia y Dios te habla a través de alguna palabra, algún texto, y qué rico, qué bendición, pero luego sales de aquí y vuelves otra vez a tu vida normal. Esa no es la idea que nos da este pasaje, hermano, en la Escritura. La idea que nos da esta palabra, hermano, es que la Biblia no sea un invitado ocasional en tu vida, que la escuches y que luego saliendo de aquí vuelvas otra vez a lo mismo, a tu vida normal, sino que la palabra de Dios sea un habitante permanente en tu casa. Esa es la idea que da en el original esta palabra de morar. Que more la palabra de Cristo en tu corazón, en tu vida, de manera permanente, hermanos. No que nada más nos pasó y ya volví otra vez yo a hacer lo de siempre, a vivir mi vida como siempre, sino que la palabra de Dios, hermano, esté activa, esté viva dentro de mí, en mi corazón, en mis pensamientos, hermano, que esté familiarizado con la palabra de Dios, porque es a través de ella que nos habla nuestro Dios, porque es a través de ella que nos enseña nuestro Dios, que aprendemos quién es Dios, y el nuevo hombre camina en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Y este mensaje, hermanos, es para que podamos nosotros ver cómo estamos viviendo nuestra vida como creyentes, como cristianos, como hijos de nuestro Dios. Pablo clama a los cristianos de Colosenses, de Colosas, a que dejen que la palabra de Cristo habite. Mire, la idea es que usted y yo seamos casa de la palabra de Dios, habitación de la palabra de nuestro Dios, hermano, que habite en nosotros de manera constante, de manera profunda, hermano. Y a lo mejor usted está pensando, está diciendo, pues sí, es verdad. Yo vivo en la palabra de Dios, vive la palabra de Dios en nosotros. Y qué bueno, hermano, porque eso es señal de que tú eres un cristiano, eres un creyente, un hijo de Dios, hermano. Pero el reto aún es mayor, porque fíjese qué dice la palabra de Dios, ahí en ese versículo 16. La palabra de Cristo more, o sea, seas tu habitación, sea tu corazón casa, tu vida sea una casa de la palabra de Dios, que ahí esté. Pero el reto, hermanos, aún se presenta mayor porque nos dice cómo debe de morar la palabra de Dios. ¿Y cómo debe de morar, hermanos? Según ahí la Escritura, dice, more en abundancia. Si yo tuviera aquí un vaso de agua, hermano, estuviera derramando sobre él el agua, se estuviera tirando, ¿verdad? Desbordándose de ese vaso, podríamos decir, ese vaso está lleno de esa agua, está abundante el agua en ese vaso. La palabra abundante, hermano, que se usa aquí en el original significa copiosamente y habla de algo excesivo. Fíjese de las palabras, excesivo. Algo excesivo, algo abundante, algo exuberante. Algo que se tiene en gran cantidad. Y ese es un llamado para la iglesia de hoy, de estos días, de nuestros días, de que la iglesia, cada uno de nosotros somos moradas, como dice la Escritura, del Espíritu Santo, pero también debe de morar en nosotros la palabra de Dios. Y no nada más, hermano, algún texto o algo que dice, no, pues es que yo ya me aprendí en este mes un texto de la Biblia. ¿Cuántos se saben
salmos de la Escritura, hermanos, de la Biblia, así de memoria? Hermano Manuel, el 119, ¿verdad? Es el que te sabes. Es el más extenso, el 119. La Biblia, hermanos, debe de morar de manera abundante. Y no nada más es algo que, pues ya me sé 10 salmos. Sí, pero también que podamos entender la palabra, que podamos, que tú leas y que cada vez te familiarizas más, que la entiendes más, que la puedes explicar mejor, hermanos. Abundantemente la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos este mes se han aprendido algún texto de la Escritura, hermano? ¿Cuántos han leído la Biblia? Los estudiantes de la escuela, ¿verdad? Si no, tacha. Ya van en Levítico, o ya acabaron Levítico, ¿verdad? Ya acabaron Levítico, fíjense, ya leyeron Génesis, Éxodo, Levítico, y ya están en Números. En unos meses nada más, y gracias a Dios, porque es bueno, hermanos, leer la palabra de Dios. Y la palabra de Cristo debe de morar de manera abundante, de una manera copiosa, exuberante, que se vea, que abunda en el cristiano, hermano. Usted piensa que si usted nada más escucha la palabra de Dios el domingo, fíjese, si nada más escucha usted la palabra de Dios el domingo y ningún otro día de la semana vuelve a abrir la Biblia, vuelve a oír algún mensaje de la palabra, alguna enseñanza, ¿cree que estará abundando la palabra de Dios en su vida, hermano? Porque el domingo, el que predica, póngale que se tarde 1 hora, 45 minutos. Y todos los demás horas, todos los demás días de la semana, hermano, ¿cómo estamos? ¿Cree usted, piensa usted que de esa manera estará abundando la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo será necesario leerla? ¿Cuánto tiempo será necesario meditarla, hermano? Yo creo que es necesario que todos los días, aunque sea un momento, hermano, pero tomes para leer la palabra, para pedirle a Dios que te hable, que puedas aplicarla a tu vida, para que pueda morar la palabra de Dios, que tú seas habitación de la palabra de Dios de manera permanente y abundantemente la palabra en tu corazón. Y mire, regresamos a Colosenses 3:16. Y a lo que usted piensa, ay hermana, ya sé todo eso, pero ¿qué tal lo estamos poniendo en práctica esto? ¿Cuánto abunda la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué cantidad hay de la palabra de Dios en nuestras vidas? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es una exhortación para el nuevo creyente, pero también para usted y para mí. Y si la palabra de Dios abunda, hermanos, dice Pablo aquí, enseñándonos y exhortándonos. Si la palabra de Dios abunda en mi vida, hermano, entonces vamos a poder enseñar y exhortar a otros. Porque hay veces que queremos pasar a hacer todo esto, pero sin palabra de Dios. Y es ahí cuando surgen las herejías, es ahí cuando la persona se comienza a desviar y comienza a hacer cosas no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a lo que él siente, a lo que él piensa, a lo que le parece mejor y no conforme a la palabra de nuestro Dios, hermano. Entonces, si la palabra de Dios abunda en tu corazón, en tu alma, vas a poder hacer esto con eficacia, enseñar y exhortar la palabra de nuestro Dios. Porque cuando la palabra está desbordándose de tu vida, en tu corazón, vas a poder hacer esto, poder enseñar su palabra, poder exhortar a otros. Cuando tú ves que tu hermano está debilitado, desanimado, lo que va a surgir de tu vida, de tu boca, las palabras, va a ser algo que dice la palabra de Dios.
El Espíritu de Dios te va a recordar algún texto, algún salmo, alguna palabra, alguna enseñanza que da la Escritura con respecto a la necesidad de tu hermano, de tu amigo, de tu vecino, de la persona que está yendo contigo, que Dios te lo está poniendo ahí para que le compartas la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, la efectividad de esto, hermanos, de enseñar y exhortar es si está la palabra viva en tu corazón, si abunda la palabra de nuestro Dios, hermano. Porque a veces queremos hacerlo, pero sin tener ese conocimiento de su palabra. Es la única manera en que vamos a poder exhortar y enseñar a otros. Es la única manera en que vas a poder explicar el Evangelio, dar ánimo a otros. Cuando estás en las pruebas, hermano, en las tormentas, como hemos visto estos domingos pasados, la palabra de Dios es la que va a desbordar de tu corazón en medio de esos momentos difíciles, en medio de esos momentos que tú no sabes qué hacer, hermano. La palabra va a estar ahí en tu corazón, el Espíritu Santo te va a hablar a través de ella, va a confortar tu corazón, te va a dar consuelo, te va a dar fortaleza a través de la palabra de nuestro Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos en algún momento la palabra de Dios ha sido ese bálsamo, ha sido ese mapa para traer dirección a tu vida, hermano? Pero si no conociéramos la palabra de Dios, ¿dónde estaríamos? Estaríamos siendo guiados solo por emociones, sentimentalismos y nos hubiéramos ya desviado de nuestro Dios. Entonces, yo debo de ser morada de la palabra de Dios, hermano, que dirija tu vida, que dirija mi vida, que dirija lo que sientes, tus emociones, todo esté dirigido por la palabra de nuestro Dios, hermano. Los pensamientos, las decisiones, hermano. Tomamos decisiones todos los días, pero debe de ser a través de la palabra de nuestro Dios. Que mi vida, las reacciones, las noticias que recibo, todo esté pasado por la palabra de nuestro Dios. Amén. Luego dice este texto, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿A cuánto les gusta cantar, hermano? Cantando con gracia. Cuando ese corazón, esa alma está llena de la palabra de Dios, lo que va a surgir, hermanos, es alabanza, adoración a nuestro Dios. Ese cántico va a salir porque el corazón está lleno de la palabra de Dios. Está abundando la palabra de nuestro Dios y vas a ver el Dios tan glorioso que tenemos. Hay creyentes, hermanos, que se han quedado estancados por no conocer la palabra de Dios. Por no conocer la palabra y no conoces a Dios, que está aquí escrito lo que Él es, quién es, cómo es Dios, cómo actúa, lo que quiere para tu vida está en la palabra. Entonces, cuando tú conoces a Dios, surge ese cántico, esa alabanza a nuestro Dios, hermano. Y la iglesia debe de adorar a Dios de manera bíblica también. Dice aquí la palabra que tenemos que hacerlo, ese cántico sale del corazón. Y luego dice con salmos, los salmos, ¿verdad? La escritura, tener cantos que cantemos la palabra de Dios, hermano. Hay cantos que entonamos como el Salmo 23, que estás cantando y es palabra de Dios que estamos entonando. Hay muchos cánticos que son escritura, que son bíblicos. Hay muchos otros ahorita que no son cantos, inclusive hay cantos que van en contra de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero la iglesia ahorita ni cuenta se da lo que canta. ¿Por qué, hermanos? Porque no conoce la palabra de Dios, porque no abunda en sus vidas la palabra de Dios.
Entonces puede cantar cualquier cosa, pero no quiere decir que eso sea agradable delante de nuestro Dios. Y ahorita está pasando mucho esto que estamos, la iglesia, hay infinidad de cantos. Ayer precisamente veíamos ese punto con los estudiantes en la clase de nuestra hermana Mari acerca de los ángeles. Hay cantos, no sé si son cristianas estas personas, pero he escuchado que en casa de cristianos les cantan a los ángeles. Y hermano, eso está mal de acuerdo a la palabra de Dios. Ningún ángel de Dios, fíjese bien, ningún ángel de Dios va a recibir de usted alabanza y adoración. Jamás. Cualquier ángel que se le presentó a los siervos de Dios y que ellos querían postrarse o rendirse ante ellos, decían, no, soy consiervo tuyo. Yo también soy siervo de Dios. A ellos no se les rinde alabanza ni adoración, pero hay cantos que les cantan a los ángeles. Y la iglesia, como no mora la palabra, como no abunda la palabra de Dios, empieza a cantar infinidad de cosas que inclusive van en contra de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y por eso muchos también se han desviado. Los ángeles que te van a aceptar que los adores y todos son los ángeles caídos, ¿verdad? Los que no sirven a Dios. Pero ángeles que son de Dios, hermanos, de acuerdo a su palabra, lo que nos enseña es que no reciben ellos ni alabanza ni adoración. Entonces la iglesia debe de conocer la palabra para cantar salmos, cantar himnos y cánticos espirituales. El cántico espiritual es una expresión personal del corazón, hermano. Es como cuando estamos en la alabanza, en la adoración y dicen, cántale al Señor de tu corazón, en tus palabras. O sea, que salga ese cántico espiritual de lo más profundo de tu corazón. Y algunos no saben ni qué decir, ¿por qué? Porque no abunda la palabra de Dios, porque no abunda el Espíritu Santo en tu vida. Va muy, muy a la par, hermanos, la llenura del Espíritu con la palabra abundando en el corazón del creyente. Si decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, la palabra abunda también en el corazón del hombre y de la mujer. Entonces debemos de también aprender a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, pero siempre de acuerdo a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, hermano. Pero si no la conocemos, no vamos a saber qué es lo que estás cantando y si está siendo agradable delante de nuestro Dios. Versículo 17 dice, el último versículo que vamos a ver dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ya vimos que tenemos que ser habitación, morada de la palabra, pero que abunde en nosotros su palabra. Y luego dice el apóstol, y todo, hermano, todo no admite, esta palabra, hermanos, cuando nos habla todo, no admite escapatoria, es una totalidad, todo, no hay nada que se escape de esa palabra. Todo lo que hacéis, todo lo que tú hagas, hermano, todo lo que realices, todo lo que ejecutes, sea de palabra o de hecho, todo lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús. Aquí Pablo, hermanos, está hablando a los cristianos de Colosas y les está diciendo, examinen sus palabras, examina tus obras, tus hechos. Todo lo tienes que hacer en el nombre del Señor. Y el cristiano de ahorita tiende a separar. Bueno, cuando estoy en la iglesia, hablo de esta manera, actúo de esta manera. Cuando estoy fuera de la iglesia, pues tengo que actuar diferente. Tengo que ser diferente, hermano. La palabra de Dios dice que todo, no hay escapatoria, no hay divisiones. Todo, sea palabras, sean obras, sean hechos, todo lo tenemos que hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús, hermano. ¿Y qué quiere decir esto? Mire, si usted quiere tener un principio de conducta para su vida,
Y esto es muy importante, hermano, para el creyente. Ese es un principio que nos enseña aquí Pablo. Si usted quiere un principio en su vida, todo lo que hable, todo lo que diga, que lo haga en el nombre del Señor Jesús. Pablo no nos da una lista diciéndonos aquí, miren, esto y esto y esto, se puede hacer. Esto y esto no lo puedes hacer. Esto lo puedes hablar y esto no lo puedes hablar. No nos hace una lista, pero sí nos dice que todo lo que hables, que todo lo que hagas, lo hagamos en el nombre del Señor. Y eso de hacerlo en el nombre del Señor, hermanos, significa o nos da a entender que es como si el mismo Señor lo estuviera haciendo. ¿Cómo ve? Si yo hablo algo, yo estoy diciendo toda mi vida, porque a veces decimos, no, pues es que aquí cuando predique, es que cuando enseñe con los niños, cuando enseñe con las mujeres, no. Cuando hablo en mi trabajo, cuando hablo en mi hogar, cuando hablo en mi escuela, cuando hablo con mi familia, cuando actúo con mi familia, cuando actúo en la iglesia, cuando actúo en mi trabajo, las obras, en todo lugar, es como si el mismo Señor lo estuviera haciendo. Es Jesús mismo como si estuviera hablando, hermanos, porque yo represento aquí en esta tierra, yo represento a Cristo mi Señor. Donde tú vayas, donde tú estés, hermano, tú representas, tú eres ese mensajero, tú eres esa persona que representa el reino de los cielos, el reino de Dios en esta tierra, hermano. Entonces, lo que nos enseña este principio, que todo lo que yo hable y todo lo que yo haga, lo haga en el nombre de Cristo. O sea, es como si Jesús, con su autoridad, con su persona, lo estuviera él mismo haciendo, y que eso que estoy hablando, eso que estoy haciendo, le está dando gloria al Señor. Entonces, si lo que usted está hablando, porque a veces decimos, pero ¿cómo sé si esto es agradable o no a Dios, lo que estoy hablando, lo que estoy haciendo? Bueno, pregúntese, ¿esto hablaría Jesús? ¿Jesús se dirigiría a estas personas así como lo estoy haciendo? ¿Jesús actuaría de esta manera como yo estoy actuando? Señor, voy a ir a este lugar en tu nombre, Señor Jesús. Te voy a representar, voy a hacer esto en el nombre del Señor Jesús. Y mire, hermano, si eso que usted hace en su trabajo, en su hogar, en sus relaciones con los demás, lo está haciendo en el nombre del Señor Jesús, y usted dice, sí pasa, pues sígalo haciendo. Siga hablando de esa manera. Pero si usted dice, no, qué vergüenza, esto Jesús no lo haría, esto Jesús no lo hablaría, entonces, hermano, descártelo. Porque no es algo que esté honrando a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es un buen criterio para normar lo que hablamos, lo que decimos, hermano, en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que somos cristianos, creyentes, hermanos, es este reto de todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre de Jesús. Nuestras palabras, nuestras acciones, pregúntate, ¿están atestiguando de Jesús? ¿Están honrando o están deshonrando el nombre del Señor Jesús? ¿Están atrayendo a la gente hacia Cristo o los estamos haciendo que se vayan? ¿Estamos, hermano, levantando a nuestro hermano o lo estamos pisoteando, hermano? ¿Cómo estamos actuando? Todo lo que hagamos, el nuevo hombre, el cristiano, la nueva persona, el que ha nacido de nuevo, todo lo que haga lo debe de hacer en el nombre del Señor Jesús, hermano. Pablo les dice algo muy parecido a los de Corinto, ahí en 1 Corintios, vamos a verlo, hermanos, 1 Corintios 10:31. Algunos ya se saben de memoria este texto, ¿verdad? ¿Quién me lo puede decir de memoria?
Este es otro pasaje que, junto con el de Colosenses 3:17, pase usted lo que habla, lo que hace a través de estos dos versículos, hermano. Y si pasan, sígalo haciendo. Si usted dice, no, mis palabras, así como yo hablo, no, toda la gente, gloria a Dios, aleluya, le está dando honra a mi Señor. Si todo lo que yo hago, hermanos, mire, aún en la casa, cuando lavan los trastes los chamacos, ¿cómo lo hacen? En el nombre del Señor Jesús. Es que debemos de llevar eso en la práctica, hasta en esos detalles, porque a veces lo queremos nomás en las cosas, no sé, cuando oro, cuando me paro aquí enfrente, no. Llevémoslo a las cosas prácticas diarias. ¿Cómo lavamos los trastes, hermano? Los chamacos. Gozosos y jubilosos, como el Señor Jesús lo haría. ¿Sí? Gisela dice que sí. ¿Qué otra cosa hacemos en nuestra vida diaria, hermano? Que decimos, esto lo hago en el nombre del Señor Jesús. Esto le da gloria a mi Señor. Mire, Corintios 10:31, no lo hemos leído. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Todo, otra vez esa palabra que no nos agrada mucho, porque decimos, ay, es que en esta área sí, pero en esta otra no, porque aquí saco nada más a Hilda, ¿verdad? A la tremenda. Y acá donde me ven los hermanos, no, la que adora, que alaba, que... No, hermano, dice, la palabra dice, todo lo que hacéis, dice la Escritura, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que en eso que tú haces, que en eso que tú hablas, toda la gloria se la lleve nuestro Dios. Que en el trabajo digan, no, Manuel es de otro mundo. Porque él puede confiar su jefe en él. En los horarios, puede confiar su jefe en él, si hay dinero ahí, sabe que con él no hay problema, sabe que si él le dijo algo, él lo va a hacer. Estoy poniendo de ejemplo a Manuel, ¿verdad? Pero que las personas, hermanos, den gloria a Dios en todo lo que somos, en todo lo que hagamos. Porque ahorita a veces ya no hay distinción entre el creyente y el que no lo es, hermano. Y a veces hay personas que confían más en la gente que no es cristiano, ¿verdad? Porque dicen, no, es que el cristiano no, es muy perezoso. Se han quejado mucho los jefes de eso, de que el cristiano es muy flojito. ¿Será cierto? ¿Verdad que no? He escuchado. Pero fíjense, ya les he dado este testimonio anteriormente. Cuando trabajaba en lo secular, en un laboratorio, hermanos, la persona, nuestra supervisora, ella era la que hacía las entrevistas a la gente para trabajar en el laboratorio. Y ella decía, le daba prioridad a los cristianos. Siempre ella primero... si había solicitud donde hubiera gente cristiana, primero los entrevistaba a ellos. Dice, porque el cristiano, y a mí me llamaba mucho la atención porque una vez le pregunté y ella me dijo, es que las cristianas, dice, nunca me llegan tarde. No, ella no era cristiana, no, era tremenda esa supervisora. Dios la bendiga. Pero ella no era cristiana, pero ella decía, es que no me van a llegar tarde, dice, y otra. Los lunes no faltan.
Dice, porque todas las demás faltan los lunes porque se fueron de parranda, de fiesta, así me decía ella. Pero las cristianas dicen no, porque ella contrataba en ese laboratorio, era para tomar muestras de sangre, de todo tipo, ¿no? Y todas eran mujeres, ella escogía puras mujeres. Y decía, batallo mucho los lunes, porque siempre andaba ella batallando que faltó fulanita en tal sucursal y que en otra sucursal faltó otra. ¿Por qué? Porque era San Lunes y el domingo y el sábado se habían puesto unas. Dice, y las cristianas no. Y las cristianas nunca les falta en la que recibimos también dinero, ¿no? Al cobrar los estudios y todo. Y sí, con las cristianas nunca he tenido ningún problema. Qué bonito, ¿verdad? Ese testimonio. ¿Por qué? Porque el creyente todo lo hace pensando no en quedar bien, porque no es el quedar bien con la gente, pero al tú quedar bien con Dios, vas a quedar bien con la gente en esos aspectos. Habrá otras personas que no te quieran, ¿verdad? Porque eres cristiano y eres el que acaba la fiesta, ¿verdad? Cuando llegas, pero hermano, si tú estás agradando a Dios, Dios te va a abrir puertas aún hasta en el trabajo. Porque todo lo que haces, todo lo que hablas es para dar gloria a Dios. Todo lo que hagas, todo lo que hables, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Piensa eso siempre, hermano, como un principio en tu vida. Esto que voy a hablar, ¿lo hablaría así el Señor Jesús? Bueno, porque Él está dentro de nosotros y tú y yo representamos al Señor en esta tierra. Entonces, esto que voy a hacer... Porque a veces decimos, es que no sé si es bueno, es malo. Bueno, pregúntate si Dios lo haría, si el Señor Jesús lo haría o no. Si el Señor Jesús lo hablaría o no, hermanos. Entonces, es el mismo principio, tanto en Corintios como en Colosenses. Hacerlo todo para la gloria de Cristo, hermano. Aún en las cosas prácticas de tu vida, que lo hagamos siempre pensando en esto. Así que, hermano, hoy te pregunto, ¿estamos haciendo las cosas en el nombre del Señor Jesús para darle gloria a Él? ¿O las estoy haciendo en nombre de Hilda, nombre personal, lo que a mí me gusta, lo que yo prefiero y como yo quiero, hermano? ¿Cómo lo estamos haciendo? Es importante, hermanos, que no solamente tengamos la doctrina de Cristo como Dios suficiente en nuestras vidas, sino tener a Cristo como supremo, como prioridad en nuestras vidas prácticas, en nuestro diario vivir, hermano. Que en todo le podamos dar honra y gloria a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos necesitamos ayuda en esto, hermano, de parte del Espíritu Santo, de su palabra? Para que podamos hablar y actuar en el nombre del Señor Jesús. No es nada más decirlo, Dios, voy a ir y predicar en tu nombre. No nada más es eso, sino que todo, hermano, todo lo que hables, todo lo que hagas, sea en el nombre del Señor, para darle gloria y honra a Él, como si Él mismo, con su autoridad, Él lo estuviera haciendo. Amén. Yo te invito a que nos pongamos de pie hoy en este día y le demos gracias a Dios por la palabra. ¿Y cómo andamos? ¿Cómo estamos en esto, hermano, que hemos hablado hoy? ¿Está morando de manera abundante la palabra de Dios en tu vida? Si no, yo te animo a que a partir de hoy hagamos alguna estrategia, algún plan para leer su palabra, para meditarla. Mire, hay muchos sermones grabados ahí en Camino de Vida. Hay una persona que empezó a escucharlos desde el número 1 y apenas terminó, se tardó mucho tiempo. Pero mire, hermano, fue otra persona. Porque la palabra de Dios eso hace en la vida, cambia. Entonces yo te invito que podamos, a través de este mensaje que Dios nos ha hablado, hacer alguna estrategia, algún plan para poder leer la palabra, para poder meditar en ella, para poder aprenderla, hermano. La palabra de nuestro Dios y
¿Cómo estamos actuando en nuestro hablar y en nuestro actuar? ¿Le estás dando gloria a Dios en tu trabajo, en tu hogar, en la iglesia donde te mueves? ¿Lo estás haciendo en el nombre del Señor Jesús? Pregúntate esto el día de hoy. Y si no, pues hablemos con Dios, hermano. Pidámosle perdón y hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Amén. Vamos a orar. Los invito a que se pongan de pie y vamos a hablar con Dios. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Y lo que tengas que hablar con Él, hermano, lo hagas. Y le digamos, Señor, yo quiero hablar, yo quiero hacer las cosas que te den la gloria a ti, Señor. Lleva esta palabra a tu vida práctica, hermano. Lleva esta palabra al terreno práctico, porque este capítulo 3 es de nuestra vida diaria, de nuestro diario vivir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos actuando en nuestro diario vivir, hermano? Señor, aquí estamos hoy, este día, delante de ti, Padre. Gracias por la palabra que es preciosa. Perdónanos, Dios, porque no hemos aprovechado este libro, precioso libro, que es tu palabra. Quisiéramos decir como el salmista en el Salmo 119, que él expresa una y otra vez el amor por tu palabra, por la ley tuya, por los mandamientos tuyos, Señor. Él decía, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo tu palabra. Pero hoy, Señor, ese amor a ti, ese amor a tu palabra se ha desvanecido en la iglesia. Se ha desvanecido en el que se dice ser creyente, ser cristiano, Dios. Y aún personas que están sirviendo, Dios, no está abundando tu palabra en nuestros corazones. Perdónanos, Dios. Perdona nuestras vidas, porque hemos desaprovechado esta palabra que si la meditáramos, la estudiáramos, Señor, haría cambios. Tú, mi Dios, a través de tu palabra en nuestras vidas, cambios radicales, tremendos, poderosos en nosotros, en nuestra familia. Si pusiéramos los principios de tu palabra, si ella morara de manera abundante en nuestros corazones, podríamos animar a otros, exhortar, evangelizar de manera correcta. Oh, Rilaba Santo, Señor. Pídele perdón a Dios, hermano, si has despreciado su palabra. Y despreciar es ni siquiera poner atención en el mensaje. Despreciar es no tener tiempo para leer su palabra, no tener tiempo para meditar en ella. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, que a partir de hoy tu palabra tenga prioridad en mi vida. Que tenga diariamente esos minutos o esos momentos de leer tu palabra, de meditar en ella y que ella nos dirija, que ella nos hable, que seamos tú y yo, hermano, morada de la palabra de Dios, habitación, que no sea una visita de domingo en domingo, sino que la palabra de Dios more de manera abundante, diariamente en nuestras vidas. Yo te exhorto, hermano, hoy este día, a través de su palabra, que vivamos, que meditemos la palabra de nuestro Dios. Mira, Señor, aquellos que están clamando. Mira aquellos que hoy están avergonzados porque no somos una habitación permanente de tu palabra. Mira aquellos que están pidiendo, yo quiero ser una habitación, que tu palabra habite en mi corazón.
Señor, que tu palabra habite en mi mente, en mis pensamientos y salga a través de mi boca tu palabra, Señor. Aquellos que batallan, hermano, a leerla, a que se les quede, a entenderla, hoy pídele a Dios, dile: Dios, ayúdame. Yo batallo, Señor, pero yo quiero hacerlo. A veces no lo entiendo, pero yo sé que tu Espíritu Santo, conforme voy avanzando, me va a iluminar, me va a enseñar, me va a guiar a través de tu bendita palabra, Señor. Hoy estamos aquí, te pedimos perdón porque hemos perdido, Señor. Hemos perdido de vista el ser el pueblo de un solo libro, que es tu palabra, Señor. Porque moran y habitan más cosas. Palabras de hombres, mensajes motivacionales solamente, y hemos hecho a un lado la palabra de Dios. Pídele perdón a Dios, hermano, si no has sido morada de la palabra de Dios. Si en tu corazón abundan más otras cosas, si en tu corazón abundan palabras de hombres y no la palabra de Dios, dile: Señor, aquí estoy. Dios, perdón, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Desde el que sirve aquí al frente, los que enseñan con niños, Señor, los que están con damas, con jóvenes, con adolescentes, en toda área, Señor. Mis hermanos que van a sus casas, a sus trabajos. Tu palabra abunde en el corazón, en el alma. Que vivamos eso que dices tú en tu palabra, que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Pero también, Señor, te pedimos hoy que nos perdones, porque no habíamos comprendido que todo lo que hablamos y todo lo que hacemos es en tu nombre. Es como si tú mismo lo estuvieras haciendo, Señor. ¿Qué cosas hoy, hermano, tienes que dejar de hablar? ¿Qué cosas hoy, hermana, hermano, tienes que dejar de hablar? La manera como hablas. Y no solamente aquí, allá afuera, hermano. Estás hablando como Cristo mismo hablaría. Estás actuando como Cristo mismo actuaría. Si no, hoy es necesario que entendamos esto, que tú y yo representamos a Cristo, que tú y yo vivimos, caminamos y somos el cuerpo de Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Hoy, mi Dios, mira el corazón que está arrepentido, porque hoy ha entendido que su manera de hablar no es agradable a ti, que su manera de hablar, Señor, no te está glorificando a ti, que su manera de actuar, de obrar, Señor, no está haciendo que traiga gloria a tu nombre. Habla de manera individual, Señor, tú los conoces. Tú conoces al corazón de cada hombre, de cada mujer que está aquí, mi Dios. Tu Espíritu Santo esté aplicando esta palabra de manera individual al corazón, a los pensamientos de cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor. Obra, Espíritu Santo, tu palabra, mi Dios, en el corazón hoy este día. Espíritu de Dios, obra hoy, mi Dios, en el corazón, en el alma de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y si en nuestras palabras no te estamos dando gloria, que hoy, mi Dios, haya un arrepentimiento sincero, que hoy haya un arrepentimiento de corazón. En el trabajo, Señor, seamos conocidos, pero porque a través de lo que hacemos o hablamos, te estemos dando gloria a ti. Que nuestra familia reconozca que somos hijos tuyos, Señor, porque hablamos y actuamos diferente, Dios, a ellos. Bendice Camino de Vida, bendice tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo, Dios, y te necesitamos. Si tú necesitas la ayuda de Dios, hermano, pídele su ayuda.
Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a caminar dándote gloria, gloria a tu nombre, Señor. Aquí hay personas que se han familiarizado tanto con su manera de hablar y de actuar que ya no lo ven que está mal. Pero hoy el Espíritu Santo está hablando a tu vida, a tu corazón, hermano, hermana. No te acostumbres. No te acostumbres a esas palabras, no te acostumbres a esa manera de hablar con mentira, con engaño, no te acostumbres a hablar con chismes, no te acostumbres a hablar con murmuración. Aléjate de todo eso y dile, Señor, que mi boca glorifique tu nombre. No te acostumbres al actuar al igual que todos los demás, hermano. Ori lava shandara lava kira. Ora lama sira lava kanda. Hoy Dios está dándote esta oportunidad. Hoy Dios nos está dando esta oportunidad de vestirnos como el nuevo hombre, caminar como un verdadero cristiano, como alguien que ha nacido de nuevo. Sí, Señor, que podamos caminar así, vestidos con el nuevo hombre, en santidad, en justicia, en amor, perdonándonos unos a otros, llenos de misericordia, llenos de compasión, llenos de ti, Señor. Mira, mira, Dios, el corazón, el alma, y trata, Dios, con cada uno de nosotros. Aleluya, deja que el Espíritu de Dios, hermano, obre en tu corazón, en tu vida hoy, este día. Aleluya, aleluya. En tu trabajo, hermano, hermana, da gloria a Dios. Que así como a Daniel, que trataron en la palabra, su siervo Daniel, que trataron de buscarle y buscarle algo, encontrarle algo por lo cual acusarlo, pero ninguno de sus acusadores encontró nada de qué acusarle, porque era un varón conforme al corazón de Dios, un varón, un siervo que servía a Dios con todo su corazón. Que así, hermano, sea nuestro conducir. Hoy Dios está hablando esto, que así como Daniel seas tú, hermano. Seamos tú y yo así como Daniel, que agradaba a su Dios, que agradaba a Dios. Que así cada uno de nosotros seamos agradables a Dios. Que la gente vea ese cambio, vea ese siervo, esa sierva de Dios en tu vida. Gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya, levanta tus manos, hermano, adora al Señor. Dile, Señor, aquí está mi vida, quiero caminar como un verdadero cristiano. Quiero caminar como un nacido de nuevo. No acostumbrarme y volver a las cosas del viejo hombre. No quiero volver atrás. Dile, no quiero volver atrás. Si tú has vuelto atrás, hermano, hermana, hoy es tiempo que regreses a Cristo. Si tú has vuelto atrás en tu hablar, en tu conducirte, hoy es necesario que vuelvas a Cristo. Hoy es necesario que vuelvas a tu primer amor. Hoy es necesario que vuelvas al Padre. Hoy es necesario que volvamos a ti como iglesia. Como iglesia, hoy es necesario volver al Padre, decirle, aquí estoy, Padre. Permíteme caminar y hacer las cosas como a ti te agradan. Porque no estoy para agradar al hombre, sino para agradar a ti, mi Dios. Para agradar a ti, Señor. Que haya muchos Danieles aquí. Que haya muchos siervos que glorifican tu nombre con su vida. Que glorifican tu nombre con su hablar, con su actuar, con su obrar, Señor. Dentro y fuera de este lugar.
empezar. Gracias, Señor, gracias, 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 Dios. Oh, la alaba, sí, alaba. Y volver a los Gracias, tiempos de gracias. dulce Gracias, comunión. gracias, Dios. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Aleluya. Gracias, Dios, gracias. Gracias por esta oportunidad de vida, Dios, gracias. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermano, gracias a Dios. Y esta palabra, guárdela y hagámoslo, ¿verdad? Lo que Dios nos habló este día. Dios les bendiga.